La verdad oculta revelada por la Biblia no comienza con un mapa, sino con un nombre que arde como brasa en la conciencia del mundo. Lucifer, palabra que por sí sola despierta la curiosidad, es menos una dirección y más un eclipse. Luz que prometía la mañana y por la soberbia se convirtió en crepúsculo. En esta investigación sombría y teológica, el misterio actual, ¿dónde está ahora?, no será resuelto de un salto, sino revelado paso a paso, como quien palpa una catedral en la oscuridad y descubre en cada pilar un capítulo del juicio. El nombre fue una aurora interrumpida. En su origen escritural, estrella matutina, chispa que brilla antes del sol, designa un resplandor subordinado, jamás un trono. La tradición, sin embargo, reconoció allí la máscara rasgada del adversario, y la Biblia, leída de principio a fin, expone la trama. Una criatura hecha para reflejar que deseó irradiar de sí. Un ministro de la alabanza cósmica que ambicionó dirigir el coro. Una centella que quiso ser fuego de origen. El resultado no fue apenas caída, sino desplazamiento. Y es en ese cambio de posición, no solo hacia abajo, sino fuera del lugar designado, que el enigma del dónde comienza a delinearse. Antes del dónde está hoy, el texto sagrado responde silenciosamente al dónde no está aún. El infierno, en la imaginación común, es su morada y oficina. Sin embargo, las páginas inspiradas lo retratan como reo en movimiento, no como señor de dominio consolidado. El lago de fuego es veredicto y futuro, no dirección presente. Si la justicia final es un término, el presente es una línea en curso, y el adversario camina sobre esa línea como sombra apresurada cuyo aliento depende del tiempo que le resta. Así se corrige el equívoco inicial. Lucifer no reina desde el trono de brasa, porque la brasa final aún no ha sido encendida para él. Para encontrar el hoy de esta criatura, es necesario abrazar la cronología que la Biblia traza con sobriedad. El primer movimiento es anterior a las eras humanas, cuando la soberbia, como una grieta invisible, hendió el corazón del que brillaba. Allí se rasga el velo entre vocación y ambición, y lo que había sido establecido para servir, se vuelve para ser servido. Es el momento en que una criatura espiritual intenta migrar de función a esencia, de espejo a foco. La ruptura inaugura un camino descendente, no solo espacial, sino jurídico. El querubín de brillo sacrílego se convierte en reo ante la corte que no se ve. El segundo movimiento ya toca el escenario del mundo. La escritura describe a un acusador con acceso, un caminante del abismo al campo de los hombres, una presencia que no fija morada, sino que ronda. Es llamado príncipe de este mundo, no por derecho natural, sino por usurpación tolerada, príncipe del poder del aire, como si el ambiente invisible entre el polvo y el cielo fuera su periferia de operación. No lo encontramos, por lo tanto, sentado en una sala de tortura subterránea, sino circulando, persuadiendo, sembrando narrativas como quien insufla un viento que arrastra barcos distraídos hacia antiguos peñascos. El tercer movimiento revela el límite. Aunque vague, no gobierna tiempo ni destino. Pide, no decreta. Busca ocasión, no crea eternidad. El Dios que escribió la historia con tinta de eternidad permite su actuación sin entregar la pluma. Ese límite es parte de la respuesta a la pregunta de hoy. ¿Dónde está Lucifer? En un corredor vigilado, donde las puertas se abren y cierran por permiso. En una guerra cuyas fronteras son reales, pero cuyas victorias ya fueron anunciadas de antemano. Su reino no es absoluto. Es un estandarte clavado en territorio prestado, ondeando al sabor de vientos que no controla. El cuarto movimiento es pastoral, no en el sentido idílico, sino en la vigilancia. La Biblia alerta para sobriedad, como si dijera que el campo en torno de cada alma es un puesto de batallas. El dónde no se confunde con coordenadas geográficas, sino con jurisdicciones morales. Donde la mentira domina, allí hay terreno fértil para su paso. Donde la soberbia es celebrada como sabiduría, allí sus ecos encuentran auditorio. En contrapartida, donde la verdad es amada, el mismo texto dice que el maligno no toca, no porque se haga impotente, sino porque encuentra muros no hechos de piedra, sino de promesa.
El quinto movimiento ilustra un equívoco frecuente: confundir a todos los caídos con el mismo destino y la misma cadena. Las escrituras hablan de prisiones para ciertos ángeles, grilletes para rebeldes específicos, mientras que el adversario principal circula, herido, pero lo bastante libre para conspirar. Esta distinción no es detalle académico, informa el ahora. Si alguno se encuentra Looking at all the evidences, it is proved that Suraj is innocent. The court hereby releases Suraj of all the charges. Algunos se encuentran retenidos en cavidades oscuras. Lucifer, al contrario, opera en altitudes morales y psíquicas, tejiendo alianzas con vanidades milenarias y adornando viejas tentaciones con barnices nuevos. Su campo preferido son los aires del significado, donde los símbolos son coronados y los deseos son catequizados. El sexto movimiento apunta a una caída aún por suceder en escala total. La Biblia anticipa un estrechamiento de su radio de acción, como si el vasto corredor que hoy recorre fuera acortado, comprimiéndolo contra la tierra con furia y desesperación. Eso no describe el pasado, sino que prepara la lectura del presente. El hoy es un intermedio, una tarde larga en la que la sombra crece antes de encogerse definitivamente. Saberlo no satisface el voyerismo de lo sobrenatural, sino que cura la ansiedad del creyente. El reloj que limita al adversario no se atrasa. El séptimo movimiento es la sentencia, y por eso aún no nos pertenece. En él, el nombre que fue luz prestada encontrará la noche que escogió, y el lago que no fue hecho para los hombres será la geografía final de su rebelión. Pero es precisamente porque este fin aún no se ha consumado que la pregunta inicial mantiene sus dientes. ¿Dónde está Lucifer hoy? A la luz de esta cadena de movimientos se delinea una respuesta nítida y terrible. Está en los aires, en el entre, en lo influenciable, en la cultura que adora imágenes de sí misma. Está en la soberbia que llama tiniebla a la lucidez y reescribe vocabularios para corromper virtudes. Está rondando la frontera entre el altar y el mercado, coleccionando fragmentos de adoración desviada y convirtiéndolos en coronaciones indebidas. Esa presencia, sin embargo, no es absoluta, y la Biblia, que lo expone, también lo limita. El enigma del dónde es también un sermón sobre autoridad. El Altísimo habita en lo inaccesible, y el acusado, aún libre para rondar, ya lleva en el pecho el sello de un juicio pronunciado. El hoy de Lucifer, entonces, es un hoy prestado, un hoy vigilado, un hoy que se deshace a medida que la historia avanza hacia su hora señalada. Quien busca una dirección encontrará apenas ambientes, aires, sistemas, vanidades, altiveces. Quien busca un mapa espiritual encontrará líneas que se cruzan sobre la misma confesión. Se mueve, pero no reina. Influye, pero no determina. Desea, pero no decreta. Resta, por lo tanto, ordenar el camino de la revelación para que el misterio se abra sin violencia. Se comienza por el nombre y sus ecos. Se pasa por la caída que definió el exilio. Se camina a través del presente en que su actuación es real y su margen, vigilada. Y se avista, a lo lejos, la curva donde su libertad se encogerá. Antes del veredicto final, la pregunta permanece encendida porque la respuesta es dinámica, y el dinamismo, a su vez, obedece a la línea del tiempo que la Biblia dibuja. Lo que vimos en este primer paso es el marco. Lucifer no está en el trono de fuego, no está ausente, no está omnipresente. Está donde la soberbia encuentra hospitalidad y donde el aire es escenario de disputas invisibles. Está donde el lenguaje es torcido para perfumar el error. Está donde la luz prestada quiere, de nuevo, parecer origen. A partir de aquí, la verdad oculta se adensa. Si el nombre cayó de la mañana y la caída inauguró el exilio, resta seguir el rastro de ese descenso y localizar, en los hitos de la revelación, los puntos exactos en los que su autoridad fue restringida y sus rutas fueron acortadas. El próximo paso desciende un peldaño más en esta escalera de ecos, hasta el momento en que la estrella que no era sol
intentó encender su propio firmamento y descubrió que el abismo, lejos de ser reino, era apenas un corredor con puertas numeradas, a la espera de la llave que ya está en la mano correcta. El trono que nunca existió. Para entender la respuesta, es necesario antes recorrer el escenario donde él nunca estuvo, aunque por siglos haya sido representado como soberano absoluto. La imagen popular, grabada en pinturas, sermones y leyendas, es la de un trono ardiente, desde donde gobierna demonios y almas condenadas, rodeado de cadenas y llamas. Pero el texto sagrado no le concede tal corona. El infierno, lejos de ser su palacio, es su cárcel anunciada, no su dominio actual, sino su ejecución futura. Y así, todo imaginario que lo entroniza como rey de llamas se revela engaño, artificio conveniente para alimentar temor, pero no verdad bíblica. Desde el principio, la Escritura describe a un ser arrojado, no entronizado. El lenguaje profético compara su caída al rayo que corta los cielos, rápido, irreversible, fulgurante, pero pasajero. No hay asiento, no hay corte, no hay reino consolidado, solo caída. Esa ausencia de trono ya indica dónde no está. No gobierna las profundidades, no dirige tormentos, no administra juicios. El infierno no le pertenece, pertenece a la justicia. Si el lago de fuego está preparado contra él, no para que lo disfrute, sino para que lo sufra. La ironía es que la cárcel ya tiene dueño y sentencia, pero el prisionero aún camina por las antesalas del mundo. Es aquí donde el misterio se adensa. Si no está sentado en un gobierno subterráneo, ¿dónde está, entonces, el ángel caído hoy? La Escritura lo presenta como príncipe de algo transitorio, príncipe del poder del aire. Esa expresión es clave. El aire no es trono, no es solidez, no es espacio fijo, es movimiento, es invisibilidad, es atmósfera. El título, lejos de exaltarlo, denuncia su fragilidad. Es príncipe de algo que no se puede agarrar, príncipe de una instancia que sopla sin dueño. Un trono sin silla, una corona sin reino. Y sin embargo, es precisamente en ese aire donde encontró su jurisdicción momentánea. Los aires espirituales se convierten en territorio de influencia, no de dominio absoluto. Allí siembra imágenes, narrativas, deseos. No es gobierno físico, sino seducción moral. No es mandato por decreto, sino sugestión por vanidad. Como un viento que sopla y altera la dirección de llamas, Lucifer trabaja no con sustancia propia, sino con desorden prestado. Lo que no puede crear, lo distorsiona. Lo que no puede sostener, lo corrompe. Lo que no puede decretar, intenta contaminar. Es en esa arena que la Biblia describe su presente. Un adversario que vaga, un acusador que sube y baja, un espíritu que ronda. La escena es de movimiento constante, sin descanso, porque su morada aún no está definida. El texto sagrado muestra a un ser que busca lugar, no que posee lugar. El verbo es andar, rondar, acusar, tentar. Nunca el verbo es reinar, sentarse, gobernar. Su actividad es de cazador hambriento y no de rey saciado. ¿Dónde está hoy? Entre el cielo que lo rechazó y la tierra que él corrompe. En un intervalo, en un puente roto. Habita en las atmósferas, actúa en las estructuras, ronda como sombra. Pero su espacio no es libre, se mueve bajo restricción. La Biblia lo expone pidiendo permiso, siendo limitado, siendo impedido. El trono que buscó jamás le fue dado. En cambio, recibió la carga de una libertad vigilada, siempre a la sombra del juicio. Esta verdad corrige otra distorsión común, la de que Satanás sería omnipresente, como Dios. No lo es. No ocupa todos los lugares. No penetra todos los espacios. No es señor de todas las cosas. Su acción es localizada. Su presencia es parcial. Su influencia es mediada. Si el aire es su jurisdicción, aún así, no es todo el aire. Si el mundo yace en su influencia, aún así, no es todo el mundo. El propio texto bíblico distingue a los que son guardados, los que no pueden ser tocados, los que permanecen bajo la protección del Altísimo. Su alcance es vasto, pero no es infinito. Es peligroso,
pero no es absoluto. Así, el enigma se vuelve más claro. Lucifer está en movimiento, no en trono. Está en influencia, no en gobierno. Está en acusación, no en dominio. ¿Dónde está Lucifer hoy? En el corredor entre la rebelión pasada y la condenación futura. En el presente transitorio de un príncipe de los aires que no puede transformar viento en eternidad. Su habitación es el espacio de la espera, el intervalo de la justicia. Pero si ese es el cuadro actual, una nueva pregunta surge con aún más peso. ¿Cómo se manifiesta, de hecho, esa presencia invisible? ¿Cuáles son las señales concretas de su actuación en los tiempos que llamamos hoy? Si su corona es viento, ¿cómo se siente el soplo? Si su trono no existe, ¿cómo percibimos su esfuerzo por parecer rey? Estas preguntas no son curiosidad, sino llave, pues la respuesta no se encuentra en leyendas, sino en señales descritas por la propia revelación. A partir de aquí, cada paso mostrará cómo el adversario levanta fachadas de reinos inexistentes, y cómo sus disfraces denuncian el vacío de un trono que jamás le perteneció, el reino del aire y el soplo de la mentira. El rastro dejado hasta aquí lo sitúa en el espacio de lo invisible, en el corredor de los aires, en una jurisdicción que no es trono, sino movimiento. Sin embargo, la pregunta gana densidad cuando se observa cómo ese poder se manifiesta, no en territorios visibles, sino en atmósferas de pensamiento, en estructuras de cultura, en soplos que moldean percepciones. Su reino no es geográfico, sino psicológico, no es espacial, sino simbólico. Habita, por así decirlo, en las corrientes que mueven multitudes sin que perciban de dónde sopla el viento. El texto bíblico lo describe como engañador, el padre de la mentira, aquel que desde el principio cambia nombres a las cosas. Y es en ese oficio que su presencia se vuelve palpable. No está en el subsuelo en llamas, sino en el lenguaje que rebautiza tinieblas como luz y soberbia como sabiduría. Donde la mentira es elevada a verdad, allí su sombra se adensa. Donde el engaño se vuelve norma, allí se percibe su respiración. Su campo no es un castillo, sino un vocabulario distorsionado. Su morada, no una caverna de fuego, sino un sistema de sentidos contaminados. Ese reino del aire no es, por lo tanto, vacío. Está lleno de símbolos, ideologías, narrativas que se presentan como liberación, pero llevan cadenas invisibles. El adversario moldea mentalidades como alfarero perverso, pero su barro es prestado, no creado. No produce materia, solo imprime formas de engaño sobre la sustancia que ya existe. Es maestro del disfraz, pintor de ilusiones, arquitecto de fachadas que parecen sólidas, pero se desmoronan al toque de la verdad. Es en ese punto que la Biblia expone un aspecto crucial. La mentira de Lucifer es global, pero su autoridad no es universal. Actúa en el mundo como quien gobierna, pero gobierna apenas por el consentimiento de la mentira. Donde la verdad es amada, su influencia es quebrada. Donde la palabra permanece, su soplo no encuentra eco. Su fuerza no está en poder creativo, sino en seducción psicológica. No domina por la espada, sino por la máscara. No somete por decreto, sino por engaño. Esa atmósfera de engaño no se limita a individuos, sino que se extiende a sistemas enteros. Actúa en reinos, naciones, imperios, moldeando políticas, culturas, hasta religiones, pero siempre de modo indirecto, siempre de forma parasitaria. El apóstol describe su estrategia como operación del error, en la cual los que rechazan la verdad terminan abrazando la ilusión como si fuera revelación. Lo que era mentira se convierte en fe distorsionada. Lo que era engaño se convierte en doctrina. Así, su trono se erige en el corazón humano, no en el abismo. Su altar está hecho de idolatría, no de fuego. El misterio se intensifica al percibir que, aun limitado, actúa como si fuera ilimitado. El adversario finge omnipresencia, pero depende de legiones. Finge poder creador, pero solo distorsiona. Finge eternidad, pero vive de tiempo prestado. Su mayor arma es parecer lo que no es, y en eso reside la esencia de su estrategia. No necesita dominio real si puede sostener la ilusión de dominio. El engaño se convierte en la propia prisión.
¿Dónde está Lucifer hoy? En la mentira aceptada, en el engaño celebrado, en el discurso que confunde, en el sistema que exalta la vanidad por encima de la verdad. Camina en las universidades que glorifican la negación del Creador, en los palacios que levantan tronos para ídolos modernos, en las redes de comunicación que transforman vicio en libertad y orgullo en virtud. Su hábitat es el ambiente en que la verdad es rechazada. Su atmósfera es la cultura que se llama a sí misma iluminada, mientras se sumerge en las sombras. Pero si ese es el paisaje actual, una línea roja ya se dibuja al frente. La Escritura habla de un momento en que ese reino del aire será acortado, comprimido, reducido. El tiempo de su actuación, aunque aún presente, es descrito como breve. Su libertad no es infinita, sino cronológica. Y cuanto más se acerca el reloj al fin, más intenso se vuelve el soplo de su mentira. Lo que hoy es influencia sutil, mañana se convertirá en furia manifiesta. Así, la pregunta, ¿dónde está ahora?, gana aún más peso. Está en los aires, pero por poco tiempo. Está en el engaño, pero el engaño tiene plazo. Está en los sistemas, pero los sistemas serán sacudidos. El misterio se adensa, pues la Escritura anuncia que su territorio se estrechará, y que la caída que lo arrojó del cielo no fue la última. El ángel que un día fue estrella de la mañana caerá aún más profundo, antes de ser encerrado en el lago eterno. Y es precisamente en ese punto donde la revelación nos conduce al próximo marco. Si el presente es un reino de aires y mentiras, habrá un momento en que esa libertad será restringida de modo violento y definitivo. El camino, por lo tanto, sigue hacia un escenario en el que su presencia, antes amplia y difusa, será confinada, acortada, comprimida contra la tierra. El estrechamiento del abismo. El recorrido hasta aquí mostró su ausencia de trono, su presencia en los aires y su influencia por el engaño. Pero la Escritura no deja ese cuadro estático. Proyecta una transformación que altera el escenario de forma brutal. El adversario, que vaga por los aires como príncipe de un reino sin trono, un día será precipitado a la tierra, confinado en límites que hoy todavía no lo aprisionan. Su actuación, antes amplia y difusa, será reducida a una furia concentrada. El corredor invisible, vasto como la atmósfera, será acortado hasta que su respiración pese solo sobre la tierra. Ese estrechamiento no es simbólico, sino cósmico. Es descrito en términos de guerra, no apenas de metáfora. La profecía señala una batalla en los cielos, en la cual fuerzas angelicales y fuerzas rebeldes se enfrentan. Y el resultado es la derrota total del acusador. Ya no subirá para acusar, ya no circulará entre los cielos y los aires, ya no tendrá libertad de movilidad. Será lanzado abajo, como prisionero suelto, pero sin pasaporte para los espacios superiores. El único escenario será la historia humana, la superficie de la tierra, las naciones como arena, y los hombres como blanco inevitable. El impacto de ese estrechamiento es doble. Primero, explica por qué el engaño se intensificará en los últimos días. Porque el espacio de actuación del adversario será reducido. Lo que antes se esparcía como niebla, entonces se concentrará como tormenta. Lo que antes era soplo, entonces se convertirá en huracán. La difusión del engaño dará lugar a la avalancha de opresión. La tierra, intoxicada por su presencia comprimida, será escenario de idolatría universal, persecución global y blasfemia institucionalizada. Lo que hoy es silencio disfrazado, mañana será grito desenfrenado. Segundo, ese estrechamiento genera desesperación. La profecía revela que el adversario, sabiendo que su tiempo es corto, vierte sobre el mundo su cólera final. No reina, pero devasta. No gobierna, pero destruye. No construye, pero arruina. Su presencia, antes velada, se volverá palpable. Ya no será apenas una influencia invisible, sino una fuerza histórica evidente, marcada en guerras, tiranías, sistemas de opresión y en la corrupción espiritual de las naciones. El misterio del dónde se vuelve más sombrío en ese escenario. No estará solo en el aire,
sino en el suelo. Su furia será tangible, como río de violencia espiritual vertido sobre la historia. Los reinos se inclinarán ante la mentira, las ciudades se convertirán en fortalezas de idolatría, las culturas resonarán con su soberbia enmascarada. El mundo, como espejo, reflejará la presencia comprimida de un enemigo herido, pero aún activo. Sin embargo, incluso en ese confinamiento hay límite. No es arrojado a la tierra por victoria, sino por derrota. No cae porque ascendió, sino porque fue vencido. El estrechamiento es fruto de la victoria celestial, no de su ascenso personal. Él desciende, no sube. Él cae, no es exaltado. Su presencia más cercana será también señal de que su espacio disminuyó. Lo que para los hombres parecerá triunfo, un poder absoluto que domina el escenario, para los cielos será prueba de derrota. ¿Dónde estará Lucifer en ese punto de la historia? En el suelo, entre los pueblos, entre los gobiernos, entre las culturas humanas, pero siempre enmascarado, siempre disfrazado de gloria transitoria. Su disfraz será la grandeza humana, imperios que se levantan, líderes que blasfeman, sistemas que exaltan al hombre en el lugar de Dios. Estará más cerca, pero menos libre, más activo, pero más limitado. Su campo será la tierra, no los aires. Su morada será la desesperación, no la soberbia. Esa proximidad intensificada traerá la ilusión de victoria, pero la realidad de derrota, pues el estrechamiento, aunque aumente la intensidad de su presencia, reduce la amplitud de su libertad. Ya no podrá circular libremente en los cielos. Su acusación constante, registrada en las Escrituras, cesará. El acceso será cortado. El trono de juicio que él afrontaba con su voz será silenciado. La única arena restante será la humanidad, y sobre ella derramará todo el peso de su odio. Ese cuadro apunta a algo aún más profundo. El estrechamiento no es apenas geográfico, sino espiritual. Significa que el adversario no tendrá más capacidad de dividir sus fuerzas entre cielos y tierra, sino que estará confinado a un único foco. Ese foco, a su vez, revela la etapa final de su historia. Cada paso es en la dirección de menos espacio, menos poder, menos voz. El ángel caído se mueve, pero a cada movimiento su prisión se aproxima. Así, el drama se intensifica. Si hoy vaga en los aires y mañana será comprimido en la tierra, ¿qué vendrá después? El propio texto sagrado indica una cárcel invisible, el abismo, que se abre como prisión provisoria antes de la sentencia final. Ese abismo no es aún el lago de fuego, pero ya es confinamiento real. Es un espacio de silencio forzado, donde su voz de acusación no resuena, donde su poder de engaño es suspendido, donde su libertad vigilada finalmente se agota. Ese destino intermedio es uno de los puntos más sombríos de la revelación, pues en él el adversario no solo pierde su movilidad, sino también su influencia directa. Será encadenado, privado del poder de engañar a las naciones, restringido en su furia. El mundo experimentará, aunque por un tiempo, un intervalo sin su actuación libre. Pero esa prisión, por más terrible que sea para él, no es aún el fin. Es preparación para el juicio definitivo. Así, el enigma de la pregunta, ¿dónde está hoy?, gana una respuesta aún más precisa. Está en movimiento, pero en movimiento descendente. Cada etapa de su historia está marcada por menos espacio, menos libertad, menos poder. Del cielo fue arrojado a los aires. De los aires será arrojado a la tierra. De la tierra será arrojado al abismo. Del abismo será arrojado al lago de fuego. La línea es clara, recta, inescapable. El brillo de la estrella caída se va apagando hasta que solo quede tiniebla eterna. Y sin embargo, el misterio no se agota. Si el hoy es engaño en los aires, y el mañana es furia en la tierra, y el después será prisión en el abismo, lo que resta aún es la consumación. El drama no termina en el estrechamiento, sino en el juicio. El lago eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, aguarda como sentencia irrevocable. Pero antes de ese fin, la historia humana será escenario del estrechamiento, de la furia concentrada,
de la cólera derramada. El camino, por lo tanto, está trazado. ¿Dónde está Lucifer hoy? En los aires, entre corrientes invisibles, soplando engaño. ¿Dónde estará mañana? En la tierra, comprimido, derramando furia. ¿Dónde estará después? En el abismo, encadenado. Y por fin, en el lago de fuego, consumido. El drama es progresivo, el descenso es inevitable, la sentencia es cierta. Cada etapa es un paso hacia la extinción de su presencia. El próximo movimiento de la revelación será justamente ese, el momento en que el príncipe de los aires, después de devastar la tierra, es lanzado a la cárcel invisible del abismo. Y allí, privado de voz y movimiento, probará por primera vez el silencio de la derrota, el abismo de la prisión temporal. Antes de que continuemos, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal y si quieres bendecir el canal, haz clic en el botón Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor o hazte miembro. Así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, la revelación ya mostró su caída de los cielos, su andar en los aires, su influencia por el engaño y el estrechamiento que lo lanzará a la tierra en furia concentrada. Pero el drama no termina allí. La Escritura describe una etapa aún más sombría y definitiva, una cárcel invisible, el abismo, que se abre como prisión temporal antes del juicio eterno. Es el momento en que el enemigo, privado de voz y movimiento, conocerá por primera vez el silencio de la derrota. Ese abismo no es metáfora, sino realidad espiritual. La revelación habla de él como lugar de cadenas, prisión preparada para contener seres rebeldes, donde tinieblas y cadenas son más reales que piedras y hierro. Muchos ángeles caídos ya se encuentran allí, aguardando el juicio final. Pero el adversario principal, aún suelto, será lanzado también en esa cárcel. No es aún el lago de fuego, pero es confinamiento. No es todavía consumación, pero es preludio. El abismo es pausa forzada, intervalo de silencio, anticipación del fin. El significado de esa prisión es profundo. El enemigo, que siempre circuló en movimiento, será interrumpido. El acusador, que siempre habló, será silenciado. El engañador, que siempre mintió, quedará mudo. Su libertad vigilada, que le permitía engañar naciones y diseñar sistemas, cesará por completo. La Escritura declara que, en ese tiempo, no podrá ya engañar a los pueblos. El engaño será suspendido, la mentira será contenida, la atmósfera será purificada de la presencia que por eras corrompió el aire. Ese aprisionamiento no es solo derrota personal, sino demostración pública de la justicia divina. El ángel que se exaltó para ser como Dios será lanzado en el silencio más profundo, no solo rebajado, sino encadenado. El adversario, que siempre buscó adoración, tendrá por compañía apenas el vacío de su propia caída. Su vanidad encontrará eco únicamente en las cadenas que lo sujetan. Su orgullo será sofocado por el peso del abismo. ¿Dónde estará Lucifer en esa etapa? Ya no en los cielos, ya no en los aires, ya no entre las naciones. Estará en la cárcel, en silencio, sin acceso, sin influencia. Estará aislado, como sombra que perdió su cuerpo, como voz que perdió su lengua, como viento que perdió su aliento. Esa será su condición: ausencia de movimiento, ausencia de presencia, ausencia de poder. Ese confinamiento prepara la tierra para un tiempo de restauración. El mundo, sin el soplo del engañador, experimentará una atmósfera diferente, donde la mentira no sopla como viento dominante. Pero ese alivio, aunque real, no será eterno. La Escritura anuncia que, tras ese período de prisión, el enemigo será liberado por breve tiempo, para una vez más probar los corazones y revelar la obstinación humana. Ese detalle teológico revela que incluso la cárcel del abismo forma parte del drama mayor, en el cual la justicia divina expone todas las caras del mal antes de encerrarlo para siempre. El misterio del ¿dónde? Se profundiza, pues muestra que el enemigo no posee lugar propio.
Siempre es lanzado de un espacio a otro, siempre es desplazado, siempre es reducido. Del cielo cayó a los aires, de los aires caerá a la tierra al abismo, y del abismo, finalmente, al lago de fuego. Cada movimiento es descenso, cada etapa es menos espacio, cada paso es acercamiento al fin. No conquista territorios, los pierde, no acumula dominios, los ve encogerse. Su trayectoria es la de una estrella que no deja de apagarse hasta que solo queda tiniebla. El abismo, por lo tanto, es capítulo de humillación. El príncipe del poder del aire se convierte en prisionero del silencio. El acusador que levantó voz delante de Dios será amordazado. El engañador que circulaba entre culturas será contenido. El destructor que derramaba cólera será reducido a la impotencia. La cárcel no es solo espacio de castigo, sino pedagogía cósmica. El universo entero verá que la rebelión no prospera y que el orgullo no se sostiene. Pero incluso en ese confinamiento hay misterio, pues la Escritura no revela la naturaleza exacta del abismo, solo su función. Sabemos que es prisión, pero no su arquitectura. Sabemos que es tinieblas, pero no sus formas. Sabemos que es silencio, pero no el tipo de silencio. El secreto permanece para mostrar que la justicia de Dios tiene dimensiones insondables y que el abismo es tan real como incomprensible. Es espacio preparado no para curiosidad humana, sino para vergüenza angelical. ¿Dónde estará Lucifer en ese momento? En lo profundo, en el silencio, en la cárcel. No en los tronos humanos, no en los sistemas de engaño, no en los aires. Estará por debajo de todo, encadenado, impedido, desarmado. Su localización ya no será tema de duda o especulación. Estará preso, aguardando el último juicio. Y, sin embargo, el drama no termina allí. El abismo no es la sentencia final, sino apenas el preludio. Será liberado por breve tiempo y nuevamente se levantará en engaño, pero ya marcado por la inevitabilidad del lago eterno. Así, la pregunta que resuena no es sólo dónde estará en el abismo, sino a dónde será lanzado después. La próxima etapa de la revelación mostrará el destino definitivo, donde ya no habrá libertad vigilada, ni prisión temporal, sino solo condenación eterna. El camino se vuelve cada vez más sombrío y definitivo. A cada paso, el enemigo es llevado a menos espacio, menos voz, menos tiempo. El abismo es apenas estación en la bajada. Después de él, el lago de fuego aguarda. La breve liberación y el último engaño. La pregunta que conduce este recorrido ya reveló su caída inicial, su ausencia de trono, su presencia en los aires, su furia comprimida en la tierra y su prisión en el abismo. Pero la Escritura, siempre precisa en su progresión, añade un detalle perturbador. La cárcel no es definitiva. Hay una llave que se girará una última vez, permitiendo que el enemigo salga de su prisión temporal. Esa liberación, sin embargo, no es para restauración, sino para juicio. No es para que recupere poder, sino para que sea expuesto en su impotencia y condenado de forma irrevocable. El abismo, donde estuvo silenciado, representa el límite de su acción. Durante ese tiempo de prisión, el mundo respira sin la intoxicación del engaño activo. Las naciones, libres del soplo de la mentira, experimentan un intervalo de paz diferente. Pero al final, la Escritura anuncia que el acusador será liberado, aunque por breve tiempo. Y es en ese momento que el drama se intensifica, pues el prisionero retorna al escenario, no como victorioso, sino como reo conducido a la escena final. ¿Dónde estará Lucifer en ese instante? Nuevamente sobre la tierra, caminando entre pueblos, soplando engaños, pero ya bajo sentencia marcada. Su tiempo será corto, su acción será breve, su libertad será aparente. Vuelve no para gobernar, sino para reunir, no para reinar, sino para engañar. Su presencia será como sombra que, antes de desaparecer, se oscurece con intensidad máxima. El texto sagrado describe su obra en ese período. Seducirá a las naciones, numerosas como la arena del mar, conduciéndolas a un último levantamiento contra el Altísimo.
La estrategia es la misma desde el Edén: prometer gloria, exaltar orgullo, ofrecer libertad que en verdad es prisión. Reunirá multitudes, no por la fuerza, sino por el engaño. Los pueblos, fascinados por la ilusión de poder y autonomía, seguirán su voz como eco de su propia soberbia. La tierra entera será escenario de su última conspiración. Ese último engaño revela algo profundo. El corazón humano, incluso después de experimentar un período sin la influencia directa del adversario, sigue siendo vulnerable. La breve liberación del enemigo sirve como revelación de lo que está oculto en los hombres. La rebelión no nace solo de afuera, encuentra resonancia dentro. Lucifer sopla, pero los hombres consienten. Él miente, pero los hombres aceptan. Él promete, pero los hombres desean. Su actuación es catalizadora, no creadora. El mal humano encuentra en el engañador apenas la voz que confirma su propio apetito de tinieblas. Y aún así, esa obra es breve. El enemigo, aunque reúna pueblos e inspire rebeliones, ya no tiene horizonte de victoria. Su trayectoria es descendente, y esa liberación es apenas el peldaño final antes del abismo eterno del lago de fuego. Actúa como quien controla, pero en verdad es conducido. Reúne multitudes, pero cada paso de esas multitudes es en dirección al fuego que desciende del cielo. Habla como quien ordena, pero cada palabra es sentencia contra sí mismo. Su libertad es cadena disfrazada, su levantamiento es trampa, su conspiración es camino hacia la destrucción definitiva. ¿Dónde estará Lucifer? Por lo tanto, en ese último movimiento, en medio de las naciones, soplando engaño, pero ya sin trono, sin futuro, sin esperanza. Estará entre ejércitos humanos que se levantan contra el plan divino, pero ya marcado por la derrota inevitable. Caminará como general de una batalla perdida, antes incluso de ser librada. Su presencia será global, pero su derrota será inmediata.